Señor. Qué rico que podemos por este medio conectarnos para recibir una palabra que nos fortalezca en medio de esta situación, en medio de las situaciones y los desafíos que nos presenta la vida. En estos días hablaba con alguien y me decía, le dije, ¿cómo amaneciste? Y me dice, un día más de encierro. Y me quedó sonando esa frase. Y cuando estaba justamente pensando, reflexionando en esa frase, me vino a mí otra frase a la mente que vino y derribó a la anterior que acababa de recibir. Y fue, no es un día más de encierro, es un día menos de cuarentena, es un día menos de virus, es un día menos de pandemia. Miren que terminamos ya una semana, la primera semana de cuarentena para muchos, de estar resguardados en nuestras casas. Para algunos fue cuarentena obligada, para otros fue cuarentena voluntaria, pero independientemente de se haya tomado de buena gana o no, el balance que podemos tomar de la primera semana es prueba superada. Pudimos salir adelante, pudimos vencer, tuvimos alimento, tuvimos salud, tenemos muchas cosas buenas por las cuales agradecer. Entonces recuerda, no es un día más de encierro, no es una semana más de cuarentena, es un día menos de esta situación que yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y pensando en todo esto, me quedé yo reflexionando qué hicieron los hombres y mujeres de la Biblia ante situaciones de adversidad, ante momentos críticos que se les presentó. Y aunque en la Biblia hay muchos ejemplos, me gusta uno que encontré en el primer libro de Samuel, capítulo 21. En este primer libro de Samuel del capítulo 21 nos habla, para entrar en contexto, nos habla de cuando David salió un decreto de muerte contra él por medio del rey Saúl. El rey Saúl dijo, donde lo vea lo elimino. Entonces David, como todo ser humano, se le activó su instinto de supervivencia y empezó a buscar cómo cuidarse de esa amenaza de muerte, cómo resguardarse, cómo protegerse. Y empezó a caminar y se dirigió a la ciudad de Nob. Dice acá el capítulo 21, el versículo 1, que se dirigió a la ciudad de Nob, porque en ese momento el tabernáculo, que era el templo móvil que había en ese momento para adorar a Dios, allí estaba el sacerdote que era el líder espiritual de ese tiempo, en ese momento en que David llega. Y entabla allí una conversación y me llama la atención que en el 3 David le dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. No sabemos si los 5 panes eran para él solo o que iba acompañado con otras personas. Pero lo que sí sabemos es que la primera pregunta que le hace al sacerdote es ¿qué tienes a la mano? Miren, en estos momentos de la situación que estamos viviendo, qué importante es las cosas que tenemos a la mano. Qué importante es usar esos recursos y todo lo que tenemos en el momento, porque cuando sucede una situación así, no podemos fiarnos de lo externo, de lo que hay allá afuera, sino lo que tenemos a nuestro alcance. Y el sacerdote le responde, le dice, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Este primer principio para pasar una crisis, este primer principio nos enseña pan común versus pan sagrado. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que es que David cuando llega allí a Nob, llega cuando justo acaba de pasar la ceremonia de cambio de panes. ¿Qué era eso? Que dentro del lugar santo había una mesita donde colocaban unos panes y lo cambiaban cada 8 días. Ese pan no se llenaba de moho, ese pan no se podría, sucedía algo sobrenatural con ese pan y permanecía allí, pero a los 8 días lo tenían que retirar y poner unos nuevos. Entonces los sacerdotes acostumbraban, la ley decía que ese pan que quitaban ellos lo consumieran, ellos lo comieran. Entonces David llega justo cuando es eso y el sacerdote le dice, mira, no tengo pan común a la mano. O sea, en estos momentos
Yo no tengo ese pan que tú consigues en cualquier lugar, que tú haces en tu casa, ese pan que se consigue en la tienda, a cualquier lugar a donde uno vaya. Tengo algo mucho mejor, que es un pan sagrado. Jesús, haciendo referencia justo a esto, al pan común y al pan sagrado, allá en Mateo 4:4, cuando viene la tentación allí de parte de Satanás, que le dio hambre a Jesús y le dice: di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús, haciendo referencia al pan común y al pan sagrado, viene y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús allí nos deja muy claro la diferencia entre el pan común y el pan sagrado. Y David acá aprende esa lección. ¿Qué es el pan común? El pan común es todas aquellas cosas que nosotros podemos nosotros mismos fabricar. Son aquellas cosas que hacemos en nuestras fuerzas, con nuestras posibilidades, hacemos con nuestros recursos. Pero el pan sagrado era un pan retirado de la presencia de Dios. Era un pan que no era común, no se hacía de la misma manera como se hacía lo otro. Me llama la atención que Salomón también en uno de sus proverbios dice que de la boca sale vida o sale muerte. Nosotros decidimos qué sale de nuestra boca. El pan tiene mucho que ver con lo que entra en nuestra boca. En Mateo 15 Jesús dice: porque lo que sale por la boca viene del corazón. Primero se digirió y de allí en el corazón se procesa y sale después por nuestra boca. El pan sagrado es esa palabra que Dios nos da a través de la escritura o a través de otra persona. Es esa palabra que viene, nos exhorta, nos alienta, nos da ánimo. Es esa palabra que viene y llega en el momento justo para ese paraíso que estamos necesitando. Y viene el sacerdote y le dice: no tengo pan común, tú me estás pidiendo pan común. Yo te quiero ofrecer en este momento el pan sagrado, el pan que sale de la misma presencia de Dios. En estos momentos se está hablando demasiado, se está elaborando panes caseros de acuerdo a los ingredientes que la persona tiene. Si la persona tiene ingredientes de terror, de pánico, de miedo, de susto, ese es el pan que elabora, ese es el pan común que elabora y va y lo sirve a su familia y luego a través de las redes sociales a cualquier persona que quiera venir y consumirlo. Entonces, viene el sacerdote y le dice: tengo algo mejor, que es el pan sagrado, el pan que sale de la presencia de Dios. Y así como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Así mismo como nosotros necesitamos alimentar nuestro cuerpo con esos alimentos, también necesitamos alimentar con esa palabra que sale de la boca de Dios, venir a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, para que esté fortalecido, para que ese pan común que está siendo enviado a través de las redes, a través de mensajes de WhatsApp, ese pan común que viene y causa acidez espiritual, que viene y me hace sentir a mí con temor, que viene e infunde miedo y viene y acaba con la fe o con la paz de la persona, hay otro pan. Ese es el pan común que se está sirviendo de acuerdo a los ingredientes que la persona tenga a la mano. Pero el Señor hoy nos dice: tengo un pan mejor para ti. Tengo un pan sagrado, un pan que sale de mi presencia y que si tú lo comes va a venir a fortalecer no solo tu cuerpo físico, sino va a fortalecer tu alma, va a fortalecer tu espíritu. Entonces, el Señor hoy nos anima: deja de consumir ese pan común que a veces sobredimensiona la situación. No estoy diciendo que lo que estamos viviendo sea suave, no, es peligroso. Es de alto riesgo, pero por encima, esa es la realidad que tenemos ahora, pero por encima de esa realidad está ese pan sagrado, está esa palabra de Dios que viene y me dice: no temas, que yo estoy contigo, que viene y me dice: no te preocupes, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, que viene y dice: a mis ojos eres de gran estima y yo te amé, que viene y me dice: esfuérzate y sé valiente, que viene y me dice: de otras te he sacado, de estas también te sacaré. Ese es el pan sagrado que necesitamos consumir, que necesita nuestro
nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestra mente, recibir cada día. No es cada 8 días, no es cada un mes, cada año, es cada día que necesitamos recibir ese pan fresco, ese pan sagrado, ese pan que viene de la boca de Dios, que viene de la presencia de Dios. De nosotros está, si queremos consumir en nuestro espíritu, en nuestro interior, ese pan de buenas nuevas, ese pan de buenas noticias que las escrituras tienen para nosotros, o vamos a seguir consumiendo ese pan común que viene a veces a través de mensajes llenos de pánico y de terror. Ahí está la escritura, ahí está el mensaje. De nosotros depende seguir consumiendo ese pan común o venir a tomar el pan sagrado. El segundo punto, el segundo principio para pasar una crisis está en el versículo 8, pero antes de leer el versículo 8, yo quiero que leamos el versículo 7. Dice: estaba allí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Mira que Saúl era el enemigo de David, y allí, delante de la presencia de Dios, dice que delante de Dios había uno de los enemigos de David. Es como extraño encontrarse un enemigo estando. Cuando yo llego a la presencia de Dios, es como raro, como si yo estoy en la presencia de Dios, ¿cómo va a venir también a hacerse ahí en ese momento a un enemigo mío? Pero es que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús jamás prometió una vida sin aflicciones. Jesús jamás prometió que porque creemos en Él, que porque confiamos en Él, jamás vamos a tener aflicción. Él no hizo esas promesas. Jesús no nos hizo nunca una falsa promesa. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea, tranquilos, tranquilízate, que aunque en el mundo tendréis aflicción, yo estoy con ustedes. Yo les doy mi paz, yo les doy esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, David, allí en la presencia de Dios, después de recibir ese pan sagrado, él adquiere un discernimiento espiritual. Mira a su lado y se da cuenta que la conversación entre su sacerdote, entre su líder espiritual y él, está siendo escuchada por un enemigo. Y en ese momento, el pan sagrado que él come le abre sus sentidos espirituales y se da cuenta que está ante un posible enemigo que más adelante lo puede venir a atacar. Y se da cuenta de su vulnerabilidad, porque en el versículo 8 dice: David cambia de conversación. David no se pone a pelear con el siervo de Saúl, no le dice: ¿y usted qué hace ahí chismeando la conversación de otros? ¿Y usted qué hace ahí? Usted no es amigo mío, no lo invité hasta... No, él no se pone a pelear ni a discutir. Cambia la conversación de manera sabia y de manera prudente. Lanza un SOS al sacerdote de manera prudente. En el 8, David dice a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Mira que él se da cuenta que está vulnerable, que está frente a un enemigo potencial y que no tiene con qué defenderse. A todos nosotros nos tomó por sorpresa ese enemigo potencial llamado virus, llamado pandemia. A todos. Nadie lo estaba esperando. Eso fue como un baldado de agua para el mundo, para frenarnos, para aquietarnos y para aprender de esto muchas cosas. Pero estábamos muy vulnerables, no sabíamos cómo enfrentar el temor, no sabíamos cómo enfrentar la situación. Entonces, el sacerdote mira la respuesta sabia que le da: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si el primer principio para pasar una crisis era pan común versus pan sagrado, este es recuerdo de victorias anteriores. Cuando
Llega este hombre, llega David y le dice al sacerdote, ¿no tienes una espada? Necesito defenderme con algo ante esta situación, ante este enemigo potencial que ha estado escuchando lo que hemos hablado. Cuando él le dice eso, el sacerdote le dice, ¿te acuerdas cuando derribaste a Goliat? ¿Te acuerdas cuando lo venciste? ¿Te acuerdas cuando eliminaste la amenaza aquella de muerte también? Bueno, pues te tengo una buena noticia. Esa estrategia que usaste en aquella época, también la tengo ahora. Porque ese instrumento que Dios usó en aquel tiempo para eliminar esa amenaza de muerte, mira que lo tengo ahora. Y es la espada con la que venciste a Goliat. En ese momento David, que no se ufanaba de haber derribado a Goliat, no hizo mensajes, no publicó en las redes sociales de su época, no dijo síganme, David derrotó a Goliat, el hashtag David versus Goliat, no. Él era muy discreto, él era como de bajo perfil y le tocaba hacerlo por la amenaza que había del rey Saúl. Entonces, él viene allí a su mente y empieza a recordar ese momento, a vivenciarlo. Empieza a decir, wow, ¿es en serio? Yo pude vencer a Goliat con la ayuda de Dios. Yo pude vencerlo, pude quitar esa amenaza no solo contra mí, sino contra la gente de mi pueblo, contra mi familia, mi gente. Con Dios y yo pudimos vencerlo, y eso viene y levanta su fe, eso viene y lo fortalece, porque cuando nosotros recordamos esos momentos en los que Dios nos dio victoria, en los que pudimos vivir venciendo algún obstáculo, eso levanta nuestra fe. Mientras que si nuestra mente se llena de recuerdos de derrota, de mire lo que me pasó, mire la enfermedad que me dio, ahora mi salud no es la misma, yo ahora no soy el mismo de antes tenía una fuerza y ahora mis fuerzas están menos. Cuando nosotros dejamos que nuestra mente se llene de eso, nos desinflamos como un globito. Pero cuando nuestra mente se llena de esos recuerdos de victorias poderosas, miren que viene todo a ser un cambio grande en nuestra mente, en nuestra forma de pensar y en nuestra actitud. De pronto David dice, wow, aquella espada aún me puede servir. Y el sacerdote le dice, esa espada, la verdad, la envolvimos y está por allá atrás, guardada atrás. Muchas veces a nosotros se nos olvidan las bondades que Dios ha hecho con nosotros anteriormente. Muchas veces a nosotros se nos olvida y ponemos detrás del efod, detrás de algo valioso, porque el efod era una vestidura sacerdotal. Entonces ponemos detrás decimos sí, eso fue Dios, eso fue un momento de suerte, eso fue un momento de bendición, y pensamos que ese momento de bendición no puede volver a repetirse. Y el sacerdote se aparece para darle esa arma que él había usado antes. Hoy vengo a decirte que si el Señor te sanó de una enfermedad terminal, si el Señor te sanó, te sacó del lecho de la muerte, no te va a cuidar ahora en medio de esta pandemia, no te va a cuidar ahora en medio de esta amenaza de enfermedad mortal que hay. Si el Señor guardó tu familia en medio de esa situación, de esa crisis familiar que había, ¿será que ahorita con las roces que surgen por estar todos allí metidos las 24 horas del día en la casa, será que el Señor no va a venir a ayudarte nuevamente? ¿Será que el Señor, esa estrategia que te dio para comunicarte mejor con personas difíciles, no la puedes usar en este momento? Mira, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Hay muchas cosas que podemos retomar de las victorias pasadas. Si lo que te dio la victoria fue meterte en un ayuno prolongado, ¿por qué no usas esa arma? ¿Por qué no usas esa espada? Si fue venir a dar declaraciones de fe en medio de tanta incredulidad, ¿por qué no activas nuevamente esas declaraciones de fe? Si fue venir a ser agradable, a hacer lo que Jesús dijo, no maldigan, no paguen mal por mal, y tomamos ese pan sagrado, lo ponemos en nuestra boca que puede salir
un arma poderosa para venir a vencer el desánimo, venir a vencer la incertidumbre, venir a traer fuerza y fortaleza a quienes están a nuestro alrededor. Esto que hacemos es precisamente tomar pan sagrado para venir a traerlos a ustedes, a traerlo a mi vida, a traer a nosotros. Pero también son esos buenos momentos en los que Dios me ha dado victorias. Puede que haya sido una victoria chica o puede que haya sido una victoria monumental, pero victoria es victoria en un tiempo de guerra. Victoria es victoria, una victoria es valiosísima en un momento en el que se está en una lucha constante por la vida, por la salud, por la familia, por tantas cosas. ¿Qué tal si tomamos nosotros eso? Si el Señor te ayudó ayer, ¿será que no te va a ayudar hoy? Vienen los pensamientos, el pan común que te ofrecen a veces eso y después de esto las cosas van a quedar peor, vas a quedar sin trabajo, vas a quedar, si estás endeudado ahorita, vas a quedar peor de endeudado después. Eso es pan común que preparan con los ingredientes de incredulidad que tienen y lo lanzan. Y el Señor nos dice, ¿por qué no tomas un pan sagrado? Lo unes a un recuerdo de una victoria que te di. ¿Cómo venciste esa situación económica difícil hace 2 años, hace 3 años, hace 10 años? ¿Te acuerdas cuando pasaste por esa quiebra financiera y cómo te levantaste? ¿Cómo te levanté? Y el Señor dice, trae a la memoria esas cosas buenas. Me gusta lo que dice Deuteronomio, hablando Moisés acerca de, allá en los capítulos 6 y 8, hablando acerca de todo el tiempo que llevaban ellos recorriendo el desierto. Y viene Moisés y le dice al pueblo de Israel, acuérdate de todo este camino por donde te ha traído el Señor. Y empieza a decirle, era un camino donde habían serpientes y escorpiones que no te hicieron daño. Era un camino donde había un sol fuerte, pero Dios puso una nube para que te protegiera. Donde en la noche el miedo a las bestias que vinieran a atacarlos, el frío que les daba, Dios vino y puso una columna de fuego para abrigarlos y para cuidarlos de esas bestias. Entonces viene y dice, así como los cuidé antes, los voy a cuidar ahora. Yo no sé cómo te cuidó el Señor antes, yo no sé qué hizo el Señor en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tu ministerio, en tu liderazgo. Pero te cuento que son tiempos de cambio, tiempos de cosas nuevas que el Señor va a mostrarnos. Pero retomemos esas pequeñas victorias que tuvimos, traigámosla a nuestra mente, a nuestro corazón y vamos para adelante. Tomemos esa espada de Goliat, tomemos ese momento en el que salimos victoriosos de esa situación, porque les aseguro en el nombre del Señor que saldremos de esta también. Y el tercer principio, ahí en el versículo 9 me gusta como David responde. Le dice el sacerdote, si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Es la segunda vez que le dice, mira, lo único que tengo a la mano es esto, tú decides, lo tomas o lo dejas. Con el pan sagrado le dice, tú decides si quieres ir a buscar pan común, de ese que hacen en medio de crisis, en medio de terrores, en medio de miedos, con lo que tienen a la mano, o tomas el pan sagrado con el que es salido de la presencia de Dios. Y viene acá y le dice, mira, ¿estás buscando una lanza? Bueno, yo no tengo sino la espada con la que tú venciste a Goliat. Si quieres, tómala o déjala. Y David, ya su fe levantada, David viene y dice, ninguna como ella, dámela. Es como cuando uno dice, venga y deme eso, que eso es lo que yo necesito en este momento. No se lo entregue a otro, lo quiero para mí. Y el tercer principio para pasar una crisis lo encontramos en el capítulo 22, versículo 1. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Qué bonito esto, qué bonito. Él supo que no se podía quedar allí toda la vida en ese lugar, sino que tenía que seguir avanzando. Y en ese momento de soledad, siendo perseguido, él va y se mete a una cueva. Me llama la atención y en este momento me dirijo a los hombres que están en la audiencia, que están viendo este video, me dirijo a ustedes y a las mujeres, obviamente, para que aprendamos a entender a los hombres. Los hombres tienen una particular característica cuando tienen un problema muy fuerte y es que se encuevan,
se aíslan, se pueden meter en la cueva de la habitación donde no quieren salir, en la cueva de la casa donde no quieren moverse, en la cueva con los amigos donde se encuentran, porque es la manera de huir de esa situación que les está causando temor. Las mujeres somos diferentes, las mujeres pocas veces nos encuevamos. La gran mayoría de las veces nos juntamos con otras para hablar. Y hablamos y hablamos y hablamos y nos sanamos y sacamos todo lo que tenemos conversando con una amiga, con la mamá, con la hermana, con alguien que quiera escucharnos. Pero los hombres son diferentes. Y David, son así desde la creación, son así. Miren que cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, no es porque Adán le haya dicho, Señor, hazme una ayuda, no. Viene Dios y ve la soledad en él y dice, no es bueno que esté solo, le voy a hacer a alguien que venga y le haga compañía. Entonces David, ante ese problema, fue y se metió a una cueva. Y allí en la cueva sucede algo espectacular. Dice, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Notemos que nombra primero sus hermanos y luego la casa de su padre y luego sus padres. Dice toda la casa de su padre, pero nombra primero a sus hermanos. ¿Ustedes recuerdan cuando David fue ungido como rey delante de sus hermanos? Va el profeta Samuel y le dice al padre, bueno, Dios me ha dicho que venga acá a tu casa porque un hijo tuyo va a ser el próximo rey de Israel. Entonces Isaí va y saca a los militares de la familia, a los hijos esos que sabían de guerra, a los hijos esos que sabían de estrategias militares, que sabían un poco de gobierno, va y los presenta. Y Dios le dice a Samuel, ese no es, entonces hágase para un lado, ese tampoco, hágase para un lado, ese tampoco, y así pasaron todos. Y Samuel llega y dice, esto está raro, si Dios me dijo que dentro de tus hijos ¿no hay otro por ahí? Y le dicen, sí, el menor, el chiquitín, está por allá detrás de las ovejas. Y de allá detrás de las ovejas Dios lo saca del anonimato y viene y lo unge como rey. No te preocupes si has estado anónimo durante mucho tiempo. No te preocupes si nadie sabe de ti, de tus capacidades, de esos talentos que tienes. No te preocupes si no conocen todas esas habilidades y ese llamado que Dios tiene sobre tu vida, ese propósito. Tranquilízate, porque llegará un momento en el que Dios viene y te saca del anonimato y te pone adelante, donde Dios quiere que estés. Y entonces me llama la atención que sus hermanos aparecen de primero. Parece que fueron ellos los que tomaron la iniciativa de venir a acompañar a su hermano. Porque ellos como militares sabían el peligro por el que corrían. Ellos como hermanos mayores fueron muy tiernos en ese momento y muy lindos y dijeron, vamos a acompañar a nuestro hermano menor, vamos a cuidarlo, vamos a estar con él en este momento. Y es así como sucede, que llegan sus hermanos y toda la casa de su padre se enteran que David está allí, en esta cueva, y van hasta él. ¿Qué hacemos nosotros cuando un familiar se mete a su cueva de tristeza, a su cueva de depresión, a su cueva de aislamiento en medio de una crisis? Si es mamá, empieza a regañarlo, a cantaletear, que qué hace allá encerrado, que salga de allá. Ellos no le dijeron a David, sal de tu cueva. Le dijeron, no te preocupes, quédate allá en esa crisis que tiene, que nosotros te vamos a acompañar. Qué bonito como Dios nos metió a todos en una casa, como Dios nos metió a todos. Y hablando de casa, hay algo muy lindo. Esta cueva es una cueva que cambia totalmente para David cuando llega a su familia. Una cosa es tener una casa, es el lugar físico donde yo habito, y otra cosa es tener un hogar. ¿Qué diferencia hay entre una casa y un hogar? La familia. Los que viven conmigo son los que hacen que ese lugar sea un hogar. Que esa casa pase de ser una estructura de ladrillos y pase a ser un componente emocional con una carga emocional muy grande que es hogar. Y viene allí esa cueva inhóspita, sola, húmeda, se convierte en el hogar de David y su familia. Qué lindo esto, qué lindo cómo el Señor en este tiempo nos lleva
a unirnos a nuestra familia, a estar junticos. Alguien podrá decir, sí, pero esos los que están juntos, pero yo que estoy solo, me agarró este aislamiento, estando viviendo sola en otra ciudad o viviendo por las circunstancias en un apartamento, en una casa sola. El Señor te dice, no te preocupes, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy tu Padre y estoy aquí acompañándote. Pero además tenemos los teléfonos, además tenemos los WhatsApp, además tenemos todas esas comunidades virtuales donde es de gran valor la unidad, donde es de gran valor la amistad que haya entre nosotros, donde podemos transmitirnos pan sagrado unos a otros, ese pan que viene y nos fortalece, ese pan que viene y te dice a ti, no te preocupes, no estás sola, te estoy acompañando acá en la distancia, no te preocupes, no estás solo, acá te mando este mensaje de cariño y de amor. Entonces, qué bonito es. Y mire, resultó tan bonito que llegara la familia toda, que en el versículo 2, después de que llega toda su familia, dice, se juntaron con él. Y miren las tres tipos de personas que vienen y se juntan en la cueva. Los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y Dios los hizo a David jefe de ellos. No te extrañes que cuando estés pasando por un momento de depresión, de tristeza, de soledad, venga alguien mucho más triste que tú a pedirte un consejo. No te extrañes que cuando tengas menos recursos, venga alguien a decir, necesito que me ayudes en este momento. ¿Por qué? Porque aunque podamos estar confinados, aunque puedas estar en una cueva de soledad, de tristeza, de deudas, el Señor aún allí puede hacerte a ti instrumento de bendición para otros que están en una peor condición que tú. Entonces te animo a que pongas en práctica estos 3 principios para pasar una crisis. Come, aliméntate de ese pan sagrado que es la palabra de Dios, que es toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, trae a tu mente esos momentos de victoria, esos momentos en los que Dios vino y dio una gran victoria a tu vida. Y en tercer lugar, únete a tu familia. No es tiempo de peleas, no es tiempo de pleitos, no es tiempo de andar recordando enemistades antiguas. Es tiempo en el que podemos y debemos acercarnos muchos más a esos seres queridos. Antes de terminar nuestra transmisión, quiero orar por ti, bendecir tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Padre, a toda persona que está escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que podamos ser portadores de pan sagrado, que podamos ser portadores de buenas nuevas para aquel que la necesita, Señor. Que esos recuerdos de cosas grandes donde tú nos has dado gran victoria venga a nuestra mente y nos empodere. Y que nuestra familia sea fuente de bendición y nosotros seamos fuente de bendición para nuestra familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y seguimos acá en contacto con más pan sagrado para compartir.